De repente no vino la clase anterior. Yo, profesora, iba a escribirle a la delegada después de esta clase para no interrumpirla. Ya, perfecto. Entonces, coordina por interno. Creo que tienen un grupo en WhatsApp para que te puedas integrar a algún grupo, porque van a realizar trabajos grupales y les tengo que repartir ya sus zonas de estudio. ¿Ok? Entonces, voy a compartir. Nos hemos quedado por aquí, en esta parte. Nuevamente, voy a abrirles otro Jamboard y van a ir respondiendo a las preguntas que les voy desarrollando, y lo hacen ya de manera independiente, ya no por grupo, ¿ok? Entonces, a ver, déjenme ver, vamos a crearles un nuevo Jamboard. Les voy a darles el acceso. CS63 creo que son. Y 2303 del 2023. Y les vamos a dar hasta 0.3. 0.2, porque luego les voy a darles otra actividad para que desarrollen, y más otro 0.2. O sea, hoy día pueden ganar hasta 0.4 de puntaje. Ya, entonces atentos a la clase para ver cómo ganan estos puntos. Vayan ubicándose en cada Jamboard 2 personas. ¿Ya? Ahí les envío. Listo, pueden entrar al Jamboard, coloquen su nombre y ya, continuamos. Entonces, conforme les doy preguntando, ustedes también les doy tiempo y pueden ir respondiendo las preguntas. En el Perú se tuvo casos de licuación de suelos. Todos ustedes respondieron que efectivamente sí, algunos indicaron algunas zonas, otros colocaron el mapa de Perú, está muy bien, es correcto. Acá tienen algunos ejemplos del caso de lagunas de Puerto Viejo, que después del 2007 se tuvo evidencias de la presencia de licuación de suelos. ¿Qué pasa con la licuación de suelos? Hay un desacomodo total de las partículas por la presencia de nivel freático, arena y el sismo. Pero ¿qué pasa con el agua? Emerge a la superficie. ¿Qué significa? Que el esfuerzo efectivo se convierte en cero, ¿no? Es la pérdida del esfuerzo efectivo en el proceso de licuación de suelo. Si ustedes recuerdan, el esfuerzo efectivo, lo que les han enseñado en mecánica de suelos, era igual al esfuerzo vertical menos la presión de poros. Y la presión de poros depende del nivel freático. Cuando ocurre el fenómeno de licuación, el problema es que la presión de poros se incrementa. Entonces, imagínense, al incrementarse la presión de poros, este esfuerzo efectivo llega a convertirse en cero. También recordarán que el esfuerzo vertical es igual a peso específico por altura, pero estamos hablando de peso específico del suelo, ¿no? Entonces, el agua se incrementa, hay una pérdida del esfuerzo efectivo, y si hay una pérdida del esfuerzo efectivo, entonces el suelo no te va a resistir nada. Todo lo que está encima del terreno va a empezar a tener problemas, fallas, como lo podemos ver aquí. Otro ejemplo de licuación de suelos lo tenemos en Moyobamba, en Azungue, en el sismo del 29 de mayo, ¿no? Se tuvo evidencias de licuación. Miren, observen toda la presencia de licuación de suelos. El problema es que en esta zona se tenían construcciones de tapiales, ¿no? Y recuerden que en los tapiales o en el adobe, el tiempo que tienen las personas para salir luego de ocurrir un evento sísmico es de segundos, ¿no? Entonces, el riesgo de muerte es muy alto, ¿no? Aquí tenemos el otro caso de licuación de suelos en Chimbote, después del sismo del 70. Miren cómo quedaron las viviendas. Ahora, no todo es tan trágico. Hemos visto la clase anterior diferentes problemas presentados de la Torre Pisa, del Palacio de Bellas Artes. También se tienen casos donde realmente
Las construcciones han sido capaces de soportar diferentes eventos sísmicos, la calidad, el tipo de material del suelo, ¿no? En este caso en Ciudad de México, se tiene la presencia de suelo arcilloso, nivel freático y sísmico. La torre latinoamericana ha sido construida por un grupo de expertos, pero que pudieron tomar en cuenta todo el problema del nivel freático, del tipo de suelo, de los sismos, tal es así que ha soportado los sismos poderosos del 57, del 85 y del 2017, ¿no? Y no ha tenido ni grietas, ni fisuras, ¿no? Su sistema de pilotajes está muy bien construido. Si ustedes ven, la edificación del costado está incluso un poco inclinada con respecto a esta edificación, ¿no? Pero esta edificación no. Entonces, cuando aplicas correctamente todos los procedimientos de la ingeniería, y en este caso la ingeniería geotécnica, ¿no? Y asumes todos los riesgos, no vas a tener mayores problemas, aún tengas muchas limitaciones en el terreno, ¿no? Otro ejemplo, tenemos la Torre de Burj Khalifa, tiene 828 metros de altura y es la más alta del mundo. Entonces, con esto vamos a comenzar la introducción a la ingeniería geotécnica. No recuerdo si estoy grabando, de un minuto. Sí, sí estoy grabando. Entonces, en la ingeniería geotécnica, y básicamente en este curso de ingeniería de cimentaciones, los alumnos deben comprender la importancia de esta área en la construcción de diferentes obras de la ingeniería civil. ¿Por qué? Porque el ingeniero civil interviene en diferentes tipos de obras, ¿no? Aquí tenemos la zona donde actualmente está ubicada el Museo del Lugar de la Memoria. Pero miren cómo se ha tenido que realizar todo el proceso de cimentación. Luego también tenemos la Costa Verde, el Port Saludes. También se interviene en todo lo que son los procesos de diseño de cimentaciones, puentes, muros de contención, estabilidad de taludes. En electrificaciones intervenimos en todo lo que es la cimentación de líneas de transmisión, canales, casas de máquinas, centrales hidroeléctricas y obras afines. Acá tenemos todo el proceso constructivo de la Torre Pisa, ¿no? Acá también podemos observar un gran represamiento. Es parte de todo lo que, para todo lo que debemos de estar preparados. Entonces, básicamente en este curso el objetivo principal es diseñar y construir cimientos que brinden un soporte confiable para las estructuras, evitando el sobrediseño. Entonces hay que tener cuidado con el sobrediseño. En mecánica de suelos les enseñaron y les recordaron que el padre de la mecánica de suelos es el profesor Carter Sagi, ¿no? Porque fue el primero en confrontar la parte teórica con las pruebas de campo. Eso es lo bonito de esta área, ¿no? O sea, te enseñan la parte teórica, pero tienes que verificarlo si efectivamente esto se cumple o no se cumple en campo, y si no, tienes que tomar todos tus márgenes de seguridad. Terzaghi consiguió que la mecánica de suelos se convierta en una materia importante de la ingeniería civil, y además fue el primer presidente de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos. Entonces aquí viene la primera pregunta. Hemos observado nosotros todos los diferentes problemas, ¿no? Muy rápidamente, caso de la Torre Pisa, el Palacio de Bellas Artes de México, los casos en la zona sur del Perú, en las playas del sur, los temas de licuación, ¿no? Las diferentes evidencias de obras que han sufrido problemas. Entonces, la primera pregunta que les haría es, ¿por qué ustedes recomendarían realizar un estudio de suelos, ¿no? Entonces, cada uno en su Jamboard colocan muy rápidamente qué piensan con respecto a este tema. ¿Okay? ¿Por qué un estudio de suelos? ¿Sí? Entren a su Jamboard y tienen 3 minutos para responder.
Luego voy a seleccionar a unos 2 o 3 de ustedes para que lo comenten, ¿sí? Un par de minutos más para que respondan lo que ustedes creen, ¿no? ¿Por qué un estudio de suelos? Porque es necesario realizar un estudio de suelos. Ya está. Muchos de ustedes han colocado ya muy bien sus respuestas. Y vamos a compartir. Por ejemplo, aquí, Cadu nos dice, porque nos ayuda a obtener las características del mismo, también podemos conocer la profundidad de la napa freática y todo nos conlleva a aplicar la cimentación correcta. Muy bien. Rodrigo indica que porque es el estudio previo a una obra y permite conocer las características físicas, químicas, mecánicas del terreno donde se piensa construir. De este modo se puede garantizar la seguridad, calidad, durabilidad de la edificación a ejecutar. Vamos a pedirle a Percy Álvaro que lea su fundamento de por qué un estudio de suelos. Sí, profesora. Bueno, yo opino que se debe realizar un estudio de suelos porque advierte, o sea, a los ingenieros de la reacción de ciertas obras ante tales catástrofes, como son terremotos y licuación de suelos y demás cosas. Y bueno, que obviamente es importante para, no solo para las, ¿cómo se llama? O sea, que no solo afecta a la construcción, sino que posiblemente a las personas que puedan habitarla. Como por ejemplo en el caso que usted mencionó, que en las casas que soportan menos un terremoto y que hay una mayor posibilidad de que alguien sea perjudicado con un accidente. Ok, gracias Percy. No está activada tu cámara. Recuerde que tienen que tener activada su cámara cuando les pida participar.
¿ya? Brittany González, Nayeli. Sí, me hice un ratito esto, ya. Bueno, un estudio de suelos es importante porque es en base a este que nosotros podemos definir el nivel de eficiencia o suficiencia que contienen los nutrientes del suelo que estamos estudiando. Del mismo modo, se definen las características indispensables como las condiciones físicas, mecánicas y geotécnicas que posee el terreno sobre el que deseamos construir para así definir si se cumplen con los parámetros ante eventos como sismos. Ok, Nayeli. Muy bien, listo, chicos. Y bueno, acá veo respuestas interesantes. Entonces vamos a continuar. Adicionalmente a todo lo que comentaron ustedes, también luego de realizar un estudio de suelos, ¿no?, nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué tipo de suelos existen en la zona? ¿Existe nivel freático? Y alguno de ustedes decía, para ubicar el nivel freático definitivamente, ¿no? Porque te dan una zona para que tú determines cuáles son las características de ese terreno y cuál es la capacidad portante que va a soportar. Y lo primero que quieres enterarte es de qué tipo de suelo estás hablando, de arena, grava, arcilla, grava con arcilla. Si tienes nivel freático, ¿qué alternativas de cimentación propones? Si estás en una zona donde se tiene evidencia de licuación de suelos, es obvio que no vas a proponer cimentaciones superficiales, sino vas a proponer cimentaciones profundas, ¿no? Y si hay también peligros potenciales en el tema de la excavación, porque no puedes arriesgar a la gente que va a trabajar, que va a realizar las exploraciones, ya sea perforaciones o calicatas, que trabajen en terrenos inestables. Y para eso debes de cumplir un programa de exploración. Esto es básico. Dentro de ese programa de exploración, la primera etapa está en la recolección de la información preliminar. ¿Qué significa recolectar la información preliminar? Imaginen que a ustedes les toca hacer el estudio de suelos en Chachapoyas, y ustedes no conocen Chachapoyas. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es averiguar qué se tiene en esa zona donde les toca hacer este estudio de suelos, qué fue, tiene alguna información histórica, de repente exactamente la zona donde van a desarrollar el estudio de suelos tiene un nombre especial y ese nombre representa algo, ¿no? Presencia de peligros, colapso o alguna cosa, ¿no?, que les pueda dar mayor información. Entonces es recopilar los antecedentes históricos, la geología del lugar, saber si hubo antes otros estudios, incluso la misma información de los pobladores es valiosa, ¿no? Porque de repente te pueden decir, hace 5 años se tuvo deslizamientos muy cercanos a la zona, y entre otros, ¿no? Esa es la recolección de la información preliminar. Un segundo punto es el reconocimiento del lugar. Debes de ir a la zona de estudio y realizar tu reconocimiento del lugar. Ahora, con la ayuda de Google Earth, esto es un poco más sencillo, porque de repente, antes de ir a tu zona, previamente tú verificas dónde queda, qué tienes a los costados, ¿no?, y posteriormente lo complementas haciendo tu visita en el lugar, ¿no? Y luego recién haces la propuesta de investigaciones en la zona, ¿no? ¿Cuántas investigaciones vas a desarrollar? Entonces, cuando hablamos nosotros de exploraciones, de repente puedes pensar y decir, voy a proponer calicatas. ¿Qué son las calicatas? Son estos hoyos donde tú excavas, perforas, pero solamente lo recomiendas cuando las características del sitio lo permiten, ¿no? Como por ejemplo aquí, porque estás poniendo en riesgo a las personas que van a estar dentro. Si tú sabes que este suelo no va a tener las propiedades, ¿no?, de los parámetros de resistencia adecuados como para mantenerse estable, ¿cuáles son esos parámetros? El ángulo de fricción y la cohesión. No puedes arriesgar a las personas que ingresan.
¿sí? En ese caso, quizás tú propones que se desarrollen calicatas, pero con entibados, ¿no? Con una protección para que no tengas mayor problema del colapso de las paredes. Sin embargo, si la obra lo amerita, podrías proponer perforaciones, ya no excavación, porque de repente quieres llegar a mayor profundidad, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se hace es, si vas a construir tu vivienda de 5 pisos, ¿recomendarás perforaciones? Es probable que no creo que ustedes inviertan en perforaciones si se trata de una edificación de una vivienda y que no va a tener muchos pisos. Pero si estás hablando de una obra esencial, un hospital, un colegio, una represa, entonces sí vas a necesitar tener mayores detalles, mayor profundidad de excavación, y en este caso vas a contar con un mayor presupuesto, y en ese caso sí vas a poder recomendar perforaciones. También podrías recomendar ensayos SPTs. Perforas e ingresas el ensayo. Perforas e ingresas el ensayo. ¿Qué es el ensayo SPT? Como ven aquí, ustedes tienen un martillo, una pesa. Y esta pesa tiene una altura de caída, ¿no? Tengo entendido que esto también les enseñaron ya en mecánica de suelos. Entonces, tú das golpes en el terreno, ¿no? Y al dar los golpes, va ingresando este equipo al suelo. Pero la ventaja de este equipo es que tiene una caña partida, o sea, una tubería que se abre, que cuando tú ingresas al suelo también te permite recuperar muestras inalteradas, pero te permite recuperar muestras, ¿no? Entonces, tienes la opción de retirar muestras y tienes la opción de ver la resistencia del terreno, porque hay correlaciones que hay en función del número de golpes. Una cosa importante del número de golpes es la altura de caída, y para eso el control que haces es con la medición de la energía, ¿no? Porque tienes que verificar si estás trabajando con la misma energía, porque la energía que tú le des para el número de golpes va a influir bastante en que finalmente saques una resistencia más baja o más alta. Un número de golpes más alto te representa que tiene mayor resistencia, y un número de golpes más bajo representa que ese suelo no tiene mucha resistencia. En ese caso, la única forma de estar seguro que estás desarrollando bien el ensayo es con el control de la energía de caída, ¿no? Porque si tú le pones otra altura, no vas a dar datos reales. Otro equipo que te sirve para explorar el terreno es el ensayo DPL, ¿no? Entonces, miren, estamos hablando de calicatas, estamos hablando de perforaciones, estamos hablando de la técnica del SPT, y ahora vemos el ensayo de DPL. El ensayo DPL tiene una masa de 10 kilos y se marca cada 10 centímetros. Y tú vas dando golpes de una altura de caída de 60 centímetros aproximadamente. ¿Ok? Entonces, el operario tiene que subir hasta el tope y luego soltar el martillo, o sea, esta masa a la que llamamos martillo. Pero no tiene la opción de extraer muestras. Entonces, lo único que te va a decir es si estás en el mismo tipo de suelo o si cambia el tipo de suelo. Si encuentras una grava, este equipo ya no va a ingresar. Lo mismo pasa para el SPT, ¿no? Entonces, te va a servir más que todo para las arenas, alguna correlación con las arcillas. Bien, déjenme ver, voy a borrar algunas cosas de acá para que puedan ver el ensayo. Otro ensayo es los ensayos geofísicos. Cuando tú ingresas a grandes profundidades, ¿no? Cuando tú necesitas tener el perfil a grandes profundidades, los ensayos que te pueden proporcionar información valiosa son los ensayos geofísicos. En este caso, los ensayos más W. Recuerden ustedes que la clase anterior ustedes buscaron el tipo de suelo que tenían en su zona, ¿no? Y yo les pedía que encuentren el BS y el T. Bien, para determinar el BS, que es la velocidad de ondas de corte,
se realizan ensayos. Uno de los ensayos es el ensayo más W. Tienes varios ensayos, más W, MAN, arreglo con microtremores, pero un ensayo que sí te da la velocidad de ondas de corte por lo menos hasta los 30 metros de profundidad es el ensayo más W. ¿En qué consiste? Colocas sensores, son un total de 24 geófonos que colocas, y estos sensores lo que hacen es registrar la velocidad con la que atraviesa la onda. Esa velocidad con la que atraviesa la onda, ¿qué significa? Ustedes ven aquí cablecitos sueltos. Estos cablecitos sueltos los tienes que conectar con cada uno de este cable principal igual. Tienes acá otro cable suelto, lo tienes que conectar aquí. En la parte superior e inferior, el operario da golpes. Al dar golpes, las ondas viajan. Y entonces es registrado en cada uno de estos geófonos, ¿no? Entonces las ondas están viajando, ¿ok? Y están siendo registrados en cada uno de los geófonos. Entonces, ¿qué está registrando? Ven aquí, por ejemplo, este es el registro de las diferentes ondas. Cómo están viajando las ondas, y con eso vas a determinar sus curvas de dispersión, que no son más que la frecuencia con la que está viajando y las velocidades de ondas de corte, y a partir de eso ya sacas el valor del BS. ¿Okay? Entonces, ¿qué sacas con el valor de BS? Vas a sacar a diferentes profundidades cómo varía tu BS. Entonces, si tienes diferentes valores de BS, significa que tienes diferentes tipos de estratos. Imagínense que están solamente frente a un caso de arena. Entonces, no les va a salirles un gráfico de esta manera, sino les saldrá un gráfico de esta manera, ¿no? Porque aquí estamos hablando de profundidad y por el lado de Y, velocidad. Entonces, aquí puedes llegar a una profundidad igual de 30 metros y de repente te va a salir la misma velocidad de onda de corte, ¿no? Entonces, eso significa que estás hablando de un mismo tipo de suelo. También les comentaba en la clase anterior que cuando nosotros hablamos de velocidades de ondas de corte superiores a 500 metros por segundo, estamos hablando de suelos mucho más rígidos. Y cuando hablas de velocidades inferiores a 300, 350, ¿no? 200, estás hablando de suelos más flexibles, que podrían ser arcillas o podrían ser arenas, ¿no? En este caso estás hablando de las gravas. Esos son los ensayos más W. Entonces, en general, existe cantidad de métodos de exploración. ¿Cuáles vamos a ver en el curso? A ver, vamos a ver el SPT, también se va a ver el ensayo de la veleta, se va a ver el CPTU, el CPT, el DPT, que no lo tengo aquí, ¿no? Entre otros. Pero miren la cantidad de ensayos que existen. Cada país, cada lugar hace su propuesta de ensayo, ¿no? En el código chino, por ejemplo, encuentras el DPT. El DPT es un ensayo de penetración más pesada que tiene un martillo de 120 kilos, casi el doble del martillo que tiene el SPT, ¿no? Y pues funciona para gravas, principalmente para el tema de licuación en grava, ¿no? Ok, entonces ahora sí, viene la pregunta. ¿Cuántos puntos de exploración yo necesito en mi área de terreno? Si, por ejemplo, tengo un área de 40 metros por 20 metros, ¿no? Pues estoy hablando de un área de 600 metros cuadrados, ¿cuántos puntos de exploración recomendaría? Todavía no nos vamos a ir a qué es lo que vas a recomendar. ¿Vas a recomendar calicatas? ¿Vas a recomendar SPTs? No, sino cuántos puntos, ¿no? O entre calicatas o SPTs. 1, 2, 3. Pueden colocar o comentar, por favor, prendiendo sus micrófonos. ¿Cuántos puntos de exploración recomendaría? Vamos a empezar con Cristian Homero. Para esa área que les estoy planteando, estamos hablando de un área de 40 metros por 20 metros. ¿Cuántos puntos de exploración recomendarías realizar?
Profesora, buenos días. Yo recomendaría como mínimo tres puntos de exploración. Ok, entonces Cristian dice 3 puntos de exploración, lo estoy anotando en el chat, ¿no? Luis Enrique. Buenos días, ingeniero. Me parece que está normado que mínimo se tiene que realizar 3 exploraciones geotécnicas y la cantidad máxima me parece que tiene una fórmula en función de la dimensión y del tipo de, de estructuras que se va a realizar. ¿Y cuántas tú recomendarías en función de esos criterios para esa área? Yo creo que lo mínimo que se debe realizar sería 3, debido a que se podría determinar con mayor precisión los datos geotécnicos, así como por ejemplo para realizar un estudio de ensayos de concreto, que también me parece que se debe realizar mínimo tres, tres probetas, por ejemplo. Ok, entonces recomendarías también 3 exploraciones. A ver, ahora, ¿alguien de ustedes recomendaría un mayor número de exploraciones? ¿Qué dice Brian Jeremy? Buenos días. Quizás podrían ser 5, pero también habría que ver el tema de los costos, quizás, que tan costoso es el ensayo. Pero Okay. por el tema del terreno, quizás. Muy bien. En su Jamboard, perfecto. En su Jamboard, cada uno de ustedes coloca el número de puntos que recomendarían, así como lo han hecho vuestros 2 compañeros. Súper rapidito, coloquen en el Jamboard el número de puntos que recomendarían para esa área. Estamos hablando de un área de 40 metros por 20 metros, 600 metros cuadrados, para 600 metros cuadrados. ¿Listo? Necesito que coloquen ahí el número de puntos que recomendarían. No se preocupen, luego van a tener opción de modificar, cambiar, de ser necesario, ¿no? Pero ahora necesito que coloquen la cantidad de puntos que recomendarían. Voy a empezar a revisar los Jamboard. ¿En el mismo Jamboard? Me ponen un número frío simplemente, ¿no? Recomiendo 3, recomiendo 4, recomiendo 5. Todos tienen que recomendar algún número de puntos, ¿sí? Porque en la vida ya profesional que ustedes tengan, son ustedes los que van a tener que dar algún dato. Profesora, ¿puede mandar otra vez el link, por favor? Se me cerró el Jamboard. A ver, dame un minuto. El Jamboard es como un cuaderno que lo deben de tener siempre abierto. Y ahí van colocando, ¿no? Entonces, solo el número. No se compliquen. Recomiendo 5, 3, 4. Profesora, disculpe, ¿el área es de 800 o de 600 metros cuadrados? A ver, déjenme ver. El área es, perdón, es de 800 metros cuadrados. He multiplicado mal. El área es de 800 metros cuadrados. Ya. Entonces, como ya tenemos las recomendaciones, ¿no? Elber Montoya, ¿por qué no quieres recomendar un número de puntos?
significa que si no recomiendan, No, recién había entrado al Jamboard, profesora. Le dije que se me había cerrado. Estoy escribiendo. Ok, Álvaro. Sea. ¿Estás en clases, Álvaro Sea? Sí, me estoy escribiendo. Edwin Flores. Les decía que, bueno, en este curso, si sigues la secuencia, practicas, cumples con tu objetivo de aprender el curso, tener criterio y, por supuesto, aprobar el curso, ¿no? Entonces, mi intención es que todos aprueben con una nota pues superior a 15, pero necesito que practiquen, necesito que estén ahí, ¿no? Es bien difícil que desapruebes el curso si continuamente estás haciendo funcionar tu cabecita, ¿no? Pensando qué es lo que podrías proponer y luego, de hecho, que vas a hacer las correcciones o mejoras en función de la teoría que yo te voy dando. Entonces, eso ya te queda, ¿ya? Les pido en todo caso que permitan que se les guíe correctamente como para que aprendan este curso y no tengan mayores dificultades. Las evaluaciones ya van a ser secundarias y ustedes se van a darse cuenta que al estar practicando continuamente en clase, la evaluación van a sentir que es la misma que se hace todos los días en clase, ¿no? Son preguntas similares. ¿Sí? Ahora regreso. Y vamos a compartir. Entonces, esta era la pregunta. Bueno, acá tenía un error. Acá este es 800 metros cuadrados, ¿no? El número de puntos de exploración. ¿De qué depende el número de puntos de exploración? Algunos de ustedes lo han comentado y es perfecto, ¿no? Depende del tipo de edificación. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es preguntar a la estructural qué tipo de edificación vas a construir, ¿no? Entonces, en este caso, si yo les digo, la edificación va a ser de pórticos y muros de concreto. La segunda pregunta que me harías, o me dirías, dame tu plano de estructuras y quiero saber a qué distancia están los apoyos, las columnas o los pórticos, ¿no? Entonces te das cuenta que los apoyos están a una distancia menor a 10 metros. Y lo siguiente que me preguntarías es, ya, ¿de cuántos pisos? Si te digo, más o menos es 7 pisos. Y tú dirías 7 pisos, concreto, edificación tipo 3. Te vas al tipo 3 y te dice que el número de puntos de exploración es 1 por cada 900 metros cuadrados de área techada. Nosotros teníamos un área de 800 metros cuadrados, ni siquiera les he dicho cuál es la parte del área techada, pero van a asumir que ustedes, van a considerar ustedes que todo el área es techada, ¿no? Entonces necesitarían un punto de exploración. Sin embargo, la misma norma te dice que nunca debe ser menor a 3. Esto es lo que te dice la norma. Entonces, todos los que han colocado 3 está bien. Los que han colocado 4 también. Lo raro sería que alguien coloque 10 puntos de exploración, porque estarías encareciendo, ¿no?, el estudio de suelos. ¿Sí? Bien. Segunda pregunta. ¿Y a qué profundidad vas a recomendar la exploración? Ahora sí, les doy más datos, ¿no? Entonces, estamos hablando de una edificación aporticada, de 8 pisos. ¿Sí? Te piden que consideres, no tiene sótanos, El tipo de suelo es arena, probablemente, de la información previa, tipo de suelo es arena. Y muy bien, ahora te piden que indiques cuál es la profundidad mínima que vas a alcanzar en cada punto de exploración, ¿no? Entonces tú tienes acá 40,
por 20. Has indicado que vas a tener 3 puntos de exploración. Recuerden que también la simbología de las calicatas se tiene que respetar, ¿no? Ok, tienes tus 3 puntos de exploración, ¿sí? Vas a tener ya sea exploración 1, exploración 2. Entonces la pregunta es ya, ¿y cuál va a ser la profundidad que vas a alcanzar? Tu edificación es de 8 pisos. Coloquen ahora la profundidad que ustedes recomendarían para este edificio de 8 pisos que debe de alcanzar vuestro análisis de exploración. ¿Y qué es lo que recomendarían para arenas? Hacer calicatas, SPTs, perforaciones. Es un edificio para una vivienda multifamiliar. ¿Qué les dice vuestro criterio? Lo primero que quiero que trabajen es vuestro criterio, ¿no? Y ahí con la parte teórica van a confirmar qué tanto deben mejorar vuestro criterio. Prendan su micrófono si tienen alguna consulta. Me parece que para calicatas la profundidad que se realiza es de 1 metro o 1,5 metros, pero desde mi punto de vista me parece mejor que se realicen excavaciones de 3 metros, más o menos, para tener un mejor detalle de las capas eh, estratigráficas. Ok, es parte del criterio. Bien. ¿Alguien más quiere comentar? Recuerden que en tipos de excavación, los que acabamos de ver, ¿no? O sea, ustedes pueden recomendar calicatas con maquinaria, calicatas con entibado, pueden recomendar hacer perforaciones, por ejemplo, si dices, no, necesito saber hasta los 15 metros, ok, en todo caso, pues voy a recomendar una perforación. SPTs, recuerden que con el SPT también puedes ver las muestras, DPL. Ensayos geofísicos no son destructivos, ¿sí? Y estamos aquí. Entonces, todos en su Jamboard me indican cuál es vuestro criterio. Acá el tema no es ver si su respuesta es correcta. Si su respuesta es correcta, bien. Es que ustedes apliquen vuestro criterio. Si en este momento no tienen el mejor criterio porque tienen muy poca experiencia, no hay problema, porque con la parte teórica luego van a volver a corregir y mejorar su respuesta, ¿no? Entonces les doy 3 minutos para que en el Jamboard me indiquen a qué profundidad mínima debe alcanzar cada punto de exploración. Y sí les pido que sean rápidos, chicos. Es simple, o sea, ¿qué te dice tu criterio? Mi criterio, por ejemplo, a mí me dice, ok, para un edificio de 4 pisos, pues voy a recomendar por lo menos unos 4 metros de profundidad. Entonces deben de poner, recomiendo a 4 metros, recomiendo a 5 metros. Mi exploración la realizaría, alguien de repente puede decir, no, 4 o 5 metros es muy corto, recomiendo a 7 metros. ¿Qué les dice vuestro criterio? Lo que no se pueden quedar es sin recomendar. Y no tengan miedo de equivocarse. Y ha colocado, por ejemplo, su recomendación Luis, ¿no? Se tienen que arriesgar a colocar algún número. No les voy a quitar puntos si se equivocan. En la vida práctica, cuando te piden que des recomendaciones, información, normalmente pues hay un presupuesto que luego te dan, un pago que te dan, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, el pago que les damos es en puntos, ¿no?
Si no recomiendas, no te puedo darte ningún pago, no te puedo darte puntos. Si recomiendas, aunque te equivoques, sí vas a lograr obtener tus puntos. ¿Ya está? Percy Álvaro. Guamaní, ¿está en clase? Ok, ya puso su recomendación. Sí, Miss. Sí, Percy. Perfecto. Voy a correr rápidamente por los Jamboard. Fresia Oleika. ¿No te animas? Tienes que recomendar alguna profundidad. El cliente está esperando y no puedes demorar mucho. ¿Está en clases Fresia Oleika? Sí, mis buenos días. Ya. ¿Cuál sería la profundidad que recomendarías, Fresia? Ahí le puse la profundidad que recomiendo para un edificio insertano, es el DF, donde es la distancia vertical de la superficie del terreno, el fondo de la cimentación y más el Z, que viene a ser el ancho de la cimentación. Pero dime un número, Fresia. Me tienes que decir una longitud. Imagínate que esto le digas a tu cliente, ¿no? Te va a decir, ¿qué? Pero si te voy a pagar para que tú me soluciones ese problema. ¿A qué profundidad sales? A 3 metros. Y entonces ponle ahí a 3 metros, ¿no? Y luego indicas si deseas el por qué. Pero tienen que poner algún número. Bien, vayámonos a la parte teórica para ver qué tanto se acercan vuestras recomendaciones. Y lo que dice Fresia es correcto, ¿no? Para recomendar la profundidad tienes que tomar dos criterios. Primero, ¿cuál es tu DF? ¿Qué es el DF? Desde el nivel del terreno hasta la base de tu zapata o de tu cimentación, ¿no? Más una profundidad de análisis, o sea, por debajo todavía debemos de analizar. Y ese Z es 1.5B, pero no le puedes decir al cliente, va a ser un DF más Z, no. Cuando tú vas al terreno, tienes una idea de qué tipo de suelo tiene, ¿no? O sea, cuando tú haces tus ensayos de exploración, cuando tú haces tus análisis de laboratorio, si te sale arena, dices, muy bien, debo de recomendar a una profundidad mínima. En este caso yo les indiqué que el suelo era, pues teníamos todo un estrato de arena. Si ustedes recuerdan, cuando van a las obras, las profundidades mínimas que consideran para realizar cimentaciones es 1.5, 1.8, porque ya de por sí el espesor de la zapata varía de 0.50, 60, 70. Entonces, si aquí tienes 0.50, no puedes recomendar cimentar a 50 centímetros o a 60 centímetros. Entonces, tendrás que ponerle un número al inicio, ¿no? Para tu exploración. Entonces dirás, bueno, mínimo voy a recomendar, algunos dirán 1.5, otros 1.8, otros dirán a 2 metros, ¿no? Serán más conservadores. Entonces, tienes acá tu DF, y entonces en mi caso va a ser 1.5. Más 1.5 del ancho de la cimentación. ¿Qué ancho de cimentación? Ese dato, ¿quién te lo va a dar? Ustedes. A ustedes les van a pagar por dar esta información. Entonces, ¿qué valor de B? ¿Con qué valor de B vas a comenzar? No puedes recomendar valores pequeñitos, ¿no? No puedes decir, mi B va a ser 30 centímetros. Ilógico, tu columna sería mucho más ancha que tu zapata. Entonces dirás, bueno, voy a asumir un B, puede ser de 1.5 o puede ser de 2 metros inicialmente y luego voy a hacer las verificaciones. Voy a empezar con un B conservador de 2 metros. Entonces quiere decir que acá tendría 1.5 por 2 metros. Mi profundidad de cimentación sería 1.5 más 3 metros, mi profundidad de exploración, ¿no? Hasta dónde tengo que realizar mis ensayos. En mi caso me saldría 4.5 metros. Entonces, algunos recomendaron a 1.5
Ahora ya saben que cuando se recomienda profundidad de exploración, lo que debes de tener en cuenta es que también debemos de hacer el análisis qué hay debajo de esta cimentación. Entonces, por eso es que en la norma E050 te dan este criterio, para que no nos pase lo mismo que de la Torre Pisa, ¿no? Recuerden, en la Torre Pisa, los ingenieros también de repente muy superficialmente realizaron su exploración, pero si hubieran profundizado, si hubieran dado cuenta de que no solamente tenían arena, sino tenían arcillas y diferentes tipos de suelos. ¿Qué pasa si tienes sótano? Si tienes sótano, es tu altura de sótano más el mismo criterio, solamente que ahora tienes que incluirle la altura del sótano. Ahora, el valor de la profundidad del punto de exploración nunca debe ser menor a 3, ¿sí? Sin sótano, y 6 metros con sótano. Entonces ahora ya lo saben ustedes, que la mínima recomendación que tendrían que haber dado es de 3, o un poco superior a 3, y un cálculo aproximado es este que te plantea la norma. ¿Qué tienes que cumplir? Lo mínimo que te dice la norma, ¿no? Pero la norma no te dice si tú quieres hacer tu exploración y verificar qué pasa con el terreno a los 7 metros, la norma no te va a decir, no, no sigas profundizando. Es el cliente el que te puede decir, no tengo mucho dinero para que hagas un análisis más detallado. Prenda su micrófono nomás si alguien quiere comentar. Profesor, una pregunta. Por ejemplo, ¿eso también podría modificar respecto a algún antecedente previo o algún contexto de la zona? Por ejemplo, si tenemos ya un análisis previo de por ahí, entonces ya no sería tan necesario ser tan profundo, o si por lo contrario tenemos un antecedente de suelos no tan compactos por esa zona, sería mejor ir más profundo, algo así. No necesariamente, porque cada lugar, cada punto que uno hace el estudio de suelos es único. Se han mostrado evidencias que terrenos que están muy cercanos, no más de 20, 30 metros, tienen diferentes características. Entonces, aquí la norma es bastante estricta en ese aspecto, ¿no? O sea, lo que te dice es, para tu estudio de suelos, para tu exploración, no todavía para la ubicación de a qué profundidad va a estar tu cimentación, sino para tu exploración, tú necesitas respetar una profundidad mínima. Que tienes de repente al costado el vecino que te muestra que efectivamente tienes un terreno gravoso y no necesitas llegar a tanta profundidad, se puede dar el caso, pero eso no significa que tú no hagas tu exploración en tu zona de estudio hasta la profundidad que te dice la norma, porque luego te lo van a observar, ¿no? Y luego te vas a quedar también con esa duda, ¿no? De saber, oye, ¿qué es lo que estoy encontrando debajo de este terreno, ¿no? Los terrenos son diferentes. Es increíble la diferencia que puedes tener en dos zonas que de repente no están a más de 20 o 30 metros, ¿no? Como también te puedes encontrar con situaciones en que sí tienes las mismas características, ¿no? Entonces la norma te dice, esto es lo mínimo que tú tienes que respetar. ¿Ok? Bien, entonces, sigamos. ¿Qué significa? Esta clase es introductoria. Vamos a seguir con mayor análisis de este tema. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Sí, me disculpe, un momento. Faltó explicarnos qué tipo de ensayo para profundidad hubiera sido lo más recomendable, si SPT o Calicatas. Ya, igual, ese tema igual lo vamos a ampliar un poquito más, pero en este caso, para el tema de las arenas, ¿no? Lo que yo recomendaría sería SPT, ir perforando y con SPT, ¿no? Porque es arenas. En las arenas, tus calicatas se van a deslizar. Entonces, vas a gastar igual en tu entibado, ¿no? Entonces, no vas a poder obtener bien tus muestras, ¿no? Si fuera un suelo más cohesivo, sí, en mi caso yo haría calicatas, ¿no? Pero cuando se me presentan situaciones de arenas, yo me voy de frente con el SPT. Y con el SPT y algún muestreador voy retirando las muestras. Si no quiero gastar mucho en mis perforaciones, ¿no? Si no tengo presupuesto. Si tengo presupuesto, voy avanzando con la perforación 1 metro y luego le voy colocando SPT y voy anotando el número de golpes. El SPT baja 45 centímetros, ¿no?
Otra vez vuelvo a sacar mis muestras 1 metro o voy perforando y otra vez le voy colocando el SPT, ¿no? También, en este caso yo le consideraría un ensayo más W para saber la velocidad de ondas de corte y para saber si hasta qué profundidad tengo arena, me debería de salir de la misma velocidad, y si de repente me sale una velocidad más alta o más baja, me va a indicar de que debajo de ese estrato de arena tengo un suelo mucho más resistente o menos resistente, ¿no? En ciertos estratos. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, prendan nomás su micrófono. Mis buenos días, una consulta. ¿Es necesario hacer calicatas en un suelo firme rocoso? En un suelo firme rocoso, no, o sea, la norma no te dice haz calicatas, la norma te dice decide qué tipo de exploración vas a realizar, ¿no? Pero en un suelo rocoso, pues esto te puede encarecer la construcción, lo único que te quedaría sería de repente perforar, ¿no? Porque de por sí es difícil hacer calicatas en suelo rocoso, ¿no? Todo depende también de lo que ustedes mismos lo han indicado en su Jamboard, ¿no? Y a qué tipo de edificación tengo, qué es lo que se va a construir. ¿Ok? No sé si con eso... Profesora, una consulta. ¿Dónde exactamente se hacen los puntos de exploración? En un terreno de 900 kilómetros cuadrados, ¿exactamente en qué punto se debe colocar? ¿O basta que estén nomás separados entre sí los puntos de exploración? La segunda parte, efectivamente, es correcta. Los puntos tienen que estar separados a criterio. La norma no te dice, ¿no? Lo que no puedes hacer es de repente dices 3 puntos y tus 3 puntos de exploración van a estar juntitos. No, se supone que la idea es que tus calicatas o tus puntos de exploración sean representativos para todo tu terreno. Entonces, si van a ser representativos, entonces puedes hacer algo así como un arreglo triangular, ¿no? O lo otro que uno hace es, bueno, muéstrame el plano de estructuras. Entonces dices, muy bien, me interesa saber dónde vas a colocar los elementos estructurales que van a soportar la mayor carga. Y entonces haces también tu ubicación muy cercano a esos elementos estructurales, ¿no? Porque imagínate que tienes un terreno donde te dicen, muy bien, voy a construir en esta parte. Y esta otra parte van a ser jardines. Entonces tú centras tu información por la zona donde vas a tener mayor construcción. O de repente aquí tienes una construcción solo de 2 pisos y aquí tienes de 8 pisos. Entonces depende mucho del tipo de proyecto que te den y del criterio que tengan, ¿no? Recuerden que para nosotros las calicatas o los puntos de exploración es tener una representación de todo ese terreno. ¿Ok? Entonces, en función de eso uno tiene que hacer la mejor distribución de acuerdo a los planos estructurales, de acuerdo a las características de la zona, entre otros. Muy bien, entonces, ahora sí, continuamos. Entonces, ¿qué tenemos que revisar? Lo que debemos de revisar es la norma E050. Y en esa parte del curso lo que nos interesa revisar es el análisis de las condiciones de cimentación. Lo que yo les estoy dando en esta clase es una clase introductoria, más larga de lo normal, pero estamos desarrollando básicamente de manera rápida todo el curso y que luego vamos a ir un poco más lento, ¿no? Entonces, en la norma te habla de la capacidad de carga y te habla de suelos cohesivos y de suelos friccionantes. Ese es un concepto que lo deben de tener bastante claro. Te dicen suelos cohesivos, piensa inmediatamente en arcilla, arcilla limosa o limo arcilloso, ¿no? Y si es puramente cohesivo, no va a tener ángulo de fricción. Pero si es un suelo friccionante, ¿cuáles son los suelos friccionantes? Grava, arena, gravas arenosas, ¿no? ¿Por qué va a tener fricción? Porque cuando tú agarras una arena, realmente tú sí sientes que te está rozando la arena, ¿no? Y que puede haber fricción entre partícula y partícula, ese contacto, ¿no? Sin embargo, en un suelo cohesivo eso no pasa, ¿no? Tiene otra propiedad, su cohesión de por sí, ¿no? Las arcillas.
En el suelo friccionante, si fuera un suelo puramente friccionante, como las arenas de la playa, entonces no tendría cohesión, su cohesión sería cero. Pero siempre se habla de una cohesión aparente, ¿no? ¿Qué significa? Te vas a la playa, ¿ok? Quieres hacer tu castillo de arena y mezclas a la arena con agua. Y en ese momento puedes trabajar mejor la arena. ¿Qué estás haciendo? Le estás dando una cohesión aparente a esa arena. Pero esa cohesión aparente va a desaparecer en el momento en que pierda el contenido de humedad y tu castillo de arena también se va a deshacer. Para diseñar una cimentación, tú tienes que hacer dos chequeos, ¿no? El chequeo de las ecuaciones de capacidad de carga por corte y el asentamiento admisible. Entonces, va así. Imagínense ustedes, voy a dejar de compartir. A ver, ¿a quién? No sé, voy a decir al azar para que prenda su cámara a Cristian Homero. Cristian Homero, prende tu cámara. Uy, no está Cristian Homero. Sí, profesora, ¿Sí está? demora un poquito en prender la cámara. Sí. Muy bien, ¿sí? Ahí lo tenemos a Cristian Homero. Imagínense a Cristian Homero que le dicen que tiene que cargar 100 kilos. ¿Creen que Cristian Homero puede cargar esos 100 kilos? ¿Tú qué dices, Cristian? ¿Podrías cargar tus 100 kilos? No, No profesora. ¿Por qué no crees que puedes cargar 100 kilos, Cristian? Es más de lo que podría cargar, pero no, es mucho peso. Podría sufrir alguna lesión. Cristian está pensando en su peso y dice Cristian, ok, mi peso es mucho menos de lo que tengo que cargar y voy a sufrir una lesión. Lo mismo pasa con el terreno, ¿no? Imagínate que le das al terreno una carga mayor de la que internamente puedes soportar. Vas a tener, ¿no?, la falla por corte. Esa es la falla por corte. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber cuáles son las características internas del suelo, o sea, su ángulo de fricción y su cohesión, calcular su capacidad admisible y verificar, por corte, y verificar si lo que va a soportar en la parte superior es mayor o menor de lo que tiene el terreno. Ese es el chequeo por corte. El segundo chequeo que debemos hacer es el chequeo por asentamiento. Y le vamos a pedir ahora, a ver, a alguna señorita que prenda su cámara. A Luz Erika. Está Luz Erlita Espinosa. Sí, Miss. Muy bien, prende tu cámara. Ok, ahí la ven, a Luz Erlita, ¿no? Luz Erlita, imagínense que Luz Erlita es una gran gimnasta y tiene mucha flexibilidad. Tiene tanta flexibilidad que no tiene ningún problema de realizar todo tipo de movimientos, ¿no? Ya. Imagínense que Luz Erlita va a tener que cargar una estructura bien rígida, ¿no?, en la parte superior de su cabeza, y se va a ayudar con los brazos y va a estar cargando una estructura así, súper rígida. Pero como a Luz Erlita le gusta hacer muchos ejercicios de ser súper flexible, ¿no?, simplemente ella sí puede tener grandes deformaciones y desplazamientos, ¿no? Pero la parte que tiene cargada en la parte superior es rígida, no va a soportar esa deformación. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que la carga que tiene, que es rígida, al no soportar esa deflexión, también va a fallar, ¿sí? Entonces, ese es el chequeo por asentamiento que damos. Ahora, si eso lo asumimos al suelo,
puedes tener un suelo muy flexible que se puede deformar, como las arcillas. Pero si tú colocas en la parte superior del suelo una estructura, y esa estructura es mucho más rígida, esa estructura no va a poder soportar esas deformaciones, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con México. Y al no soportar esas deformaciones, se va a empezar a agrietar y fisurar. O sea, no es tanto por ya la carga, ¿no?, la falla por corte, sino es por lo máximo que se puede deformar, ¿no? Entonces, son esos los dos chequeos que se tienen que dar. ¿Ok? Gracias, Luz. Carlita. Y ahora nuevamente nos vamos a las diapositivas. Entonces, ¿qué chequeos siempre tienen que hacer para verificar si el terreno resiste o no resiste? ¿Cuál es la presión admisible? Chequeo por capacidad de carga y por la presión que cause el asentamiento admisible, que está relacionado con las deformaciones, ¿no? Y cuando hablamos de capacidad de carga, nosotros estamos hablando de las ecuaciones de Terzaghi, ¿no?, o las ecuaciones de Meyerhoff. Y cuando tú hablas de las ecuaciones de Terzaghi, ¿qué te dicen? Verifica su resistencia al corte. Todo esto es para chequear la resistencia al corte. Y en su resistencia al corte, ¿qué influye? La cohesión, en esta formulita, y los valores del ángulo de fricción, cohesión y fricción. Porque Coulomb nos indica que la resistencia al esfuerzo cortante del suelo es C más esfuerzo tangente de phi, ¿no? Entonces, ¿qué influye? El valor de la cohesión y el valor de la fricción. Son las dos propiedades internas del terreno. Sin embargo, las ecuaciones que propone Terzaghi son simplemente para cimentaciones continuas, cuadradas, circulares. ¿Qué pasa si ustedes tienen una cimentación rectangular? Tendrán que irse a otro tipo de ecuación, como la de Meyerhoff, donde adicionalmente aplica sus factores de corrección. Te dice, ok, estoy utilizando la misma ecuación de Terzaghi, pero le estoy aplicando factor de corrección por forma, por profundidad y por inclinación. Bien. Entonces, cuando nosotros diseñamos una cimentación, y es a donde ustedes tienen que llegar a este diseño final, lo primero que dices es cuántos puntos de exploración, qué ensayos in situ voy a realizar. Realizo mis ensayos in situ, saco muestras y las tengo que llevar al laboratorio y realizar los ensayos de laboratorio. O también puedo realizar ensayos de laboratorio para determinar el ángulo de fricción y de la cohesión, como el ensayo de corte directo, le vamos a poner cohesión, o como el ensayo triaxial, ¿no?, donde de repente yo voy a sacar el ángulo de fricción y la cohesión, o el ensayo de corte, ¿no? Entonces, en este curso tienes que aprender todos estos conceptos. De hecho, que seguro que en los otros salones ya están empezando con resistencia al esfuerzo cortante, que es lo que nosotros vamos a hacer en la siguiente clase, ¿no? Cuando ya tienes tu resultado de tu capacidad de carga, ese valor lo tienes que dividir entre 3 para tu capacidad admisible. Y entonces tú dices, ¿qué? Hice tantas pruebas, extraje mis muestras, y luego me dicen que ese valor lo tengo que dividir entre 3. Sí, somos bastante conservadores en geotecnia porque no sabes qué otros problemas más se puedan encontrar en el terreno y porque tus exploraciones solamente las has realizado en 3, 4 puntos al azar y no en todo tu terreno. Entonces, ¿qué pasa si al costado de tu terreno tenías justo otras características y en tu momento de tu exploración no cogiste esa zona, ¿no? Y por N motivos es que dividimos el valor entre 3 para condiciones estáticas y entre 2.5. Ese es el factor de seguridad que le damos y ese es el resultado con el que luego se compara las cargas, ¿no?, que le van a colocar al terreno. El otro tema son los asentamientos. ¿Qué tipos de asentamientos tenemos? Si estás hablando en arenas, tienes asentamientos inmediatos. Y si estás hablando en arcillas, estás hablando de asentamientos por consolidación. Y si tienes los dos casos, como en la Torre Pisa, entonces vas a tener que hacer el cálculo del asentamiento inmediato y del asentamiento por consolidación. Y cuando hablas de asentamientos, tendrías que pensar en los asentamientos diferenciales. Ustedes recordarán que los asentamientos diferenciales significa que tienes un valor de asentamiento en un extremo y otro en el otro extremo. La diferencia de estos dos es el asentamiento diferencial.
La antigua norma consideraba un asentamiento hasta de 2 pulgadas, o sea, 5 centímetros como máximo. Pero ¿qué pasa? Si le has puesto una platea de cimentación y se va a asentar de manera uniforme, entonces tu estructura, tus elementos estructurales no van a fallar. O sea, claro, tu edificación cada vez va a quedar a diferente cota con respecto a las calles, ¿no? O con respecto a las otras viviendas, ¿no? Pero no vas a tener problemas, ¿no? Con respecto al comportamiento estructural. Entonces la norma dijo, ya no podemos hablar de límite de asentamiento, sino límite de distorsión. Y ese límite de distorsión corresponde al asentamiento diferencial entre la longitud, ¿no? Y eso está establecido en función de qué es lo que tú esperas. Entonces, la distorsión es, si no les gusta trabajar sobre fracciones, divídanlo y lo van a tener en decimales, ¿no? Por ejemplo, 1 entre 500, límite en que se debe esperar las primeras grietas en paredes, ¿no? Entonces, si es 1 entre 300, quiere decir asentamiento que te sale en punto 1, asentamiento que te sale en punto 2, entre la longitud. Si te sale 1 entre 300, está bien tu diseño. Si te sale más alto que ese valor, tienes que cambiar todo tu diseño o disminuir el número de pisos probablemente, ¿no? Entonces, al final llegas a la conclusión que la presión admisible siempre tiene que ser la menor, que se obtiene mediante la aplicación de las ecuaciones de capacidad de carga y la presión que cause el asentamiento admisible, ¿no? Y va la tercera pregunta, ¿qué hemos aprendido entonces el día de hoy? Cada uno en su Jamboard tiene que indicar 4 puntos que ha aprendido, ¿ya? Tienen 5 minutos antes de pasar al siguiente tema. Sí, David. No se te escucha. No se te escucha, David. Entonces, vuestra pregunta es, ¿qué hemos aprendido el día de hoy?
Ok. Entonces, bueno, ya he visto que la mayor parte de ustedes ya ha colocado qué es lo que ha aprendido el día de hoy. Algo que les quiero pedir es, si fuera posible, si no es hoy o desde la siguiente, cuando coloquen, digamos, su respuesta, no sé si pueden en todo caso colocarle un cuadrado o algún otro color para que me dé cuenta que se trata de 3 respuestas diferentes, ¿sí? Entonces sí les pediría eso, ¿no? Para que al revisar también me faciliten un poco el tema. Así, por ejemplo, como Omar Ramírez, ¿no? Entonces yo tengo diferentes colores y significa que son las respuestas que él ha dado. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces regreso. Están en qué hemos aprendido el día de hoy. Entre otras cosas adicionales a las que han puesto, también hemos logrado verificar que sí es muy importante tomar en cuenta los criterios de ingeniería geotécnica, porque ahí se van a construir las diferentes obras, ¿no? Que para diseñar las cimentaciones es necesario determinar la presión admisible, y hacemos 2 chequeos, no lo olviden, ¿no? Pero para la presión admisible vamos a necesitar saber las características físico-mecánicas del suelo, la profundidad de cimentación, dimensiones de los elementos, ¿no? Esas dimensiones que nadie les va a dar, son ustedes los que van a tener que proponer, ¿no? No hay una formulita matemática, ¿no? Lo bonito de esta área es que tú en campo decides a qué profundidad vas a realizar la cimentación y lo compruebas con tus análisis y tus resultados de laboratorio. ¿Cuál es la bibliografía que se recomienda para este curso? La del profesor Brian Das, recomiendo, también lo tienen en la biblioteca de la UPC. La de, perdón, Holz, Cobas, Terzai-Peg, el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma es 050, ¿no? Y pueden entrar a la biblioteca virtual de la UPC, que ahí van a tener sus libros virtuales, ¿no? Esa es la parte introductoria, ¿no? Pero hablamos en el Jamboard de que ustedes podían llegar a 0.4, ¿no? Entonces, hasta el momento han llegado a 0.2. Ahora sí, necesitamos que las respuestas que den sean lo más coherentes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar una práctica calificada, ¿no? Creo que a ustedes siempre les llama mucho la atención ver qué les toman en los exámenes, ¿no? Y qué tanto deben de responder. ¿Bien? Entonces, he escogido la práctica del 2022. Por ejemplo, aquí la primera pregunta es con respecto a un ensayo triaxial CU. Se realiza sobre una muestra de suelo saturado y se obtienen los siguientes esfuerzos. Pero tú dices, ensayo triaxial CU, todavía no lo hemos hecho. Es lo que vamos a hacer la siguiente clase. No podemos resolver todavía esta pregunta que vale 5 puntos. Acá hablan de otra arcilla saturada y te piden realizar los ensayos consolidado drenado, consolidado no drenado. Tampoco hemos realizado todavía este tema. Pero acá hay una que sí ya podrían resolver. ¿Te dicen? Tomen una captura de pantalla, por favor. Se le encarga un estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación para la construcción de un tanque elevado de 10 metros de altura, que contendrá agua potable para la ciudad de Chimbote, donde se espera un suelo arenoso, SP, nivel freático alto. Primera pregunta, ¿qué van a recomendar? ¿Cimentaciones profundas o superficiales? Tiene nivel freático alto y es en Chimbote. ¿Qué opinan? Sería profunda. Profunda, ¿no? Porque si no, ¿qué fenómeno va a ocurrir? Licuefacción o asentamiento. Ajá, efectivamente, ¿no?
y en Chimote incluso tenemos ya evidencias de que ocurrió eso. El área que se dispone para el proyecto es 750 metros cuadrados. Para esa área, ustedes ya saben cuántos puntos deben de recomendar, ¿no? Se solicita hacer un planeamiento de las exploraciones de campo, teniendo especial consideración en el aspecto económico. ¿Cuántas exploraciones e investigaciones de campo ejecutarán? ¿Qué métodos y técnicas de exploración? ¿A qué profundidad llegará cada punto de exploración? ¿Cuál es el presupuesto de su programa de exploración? Les dicen que la calicata cuesta 100 soles, la perforación 200 soles el metro. El SPT, por favor, pónganle 50 soles el metro. Hay que cambiarle. Le vamos a poner 50 soles el metro, ¿ya? No la unidad, porque eso les puede traer confusión. Entonces, eso también, 50 soles el metro. Ya. También les dicen el costo de la auscultación dinámica con OPEG, no les he enseñado, ¿no? Entonces no creo que puedan recomendar si no lo saben, y el ensayo geofísico más W. Muy bien, ganen los otros 0.2 desarrollando este ejercicio. ¿Sí? En una práctica calificada, esto les representaría 5 puntos, o sea, la cuarta parte de Y ahora sí, sé que no se van a confundir ya en el número de calicatas, ni en la profundidad, ni en el método, y el presupuesto que va a estar de acuerdo a lo que tú propones, ¿no? Si propones, por ejemplo, SPT, vas a tener que proponer que también vayan perforando, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el SPT? Digamos, empiezas excavando 1 metro, ¿ok? Le metes el SPT ahí, realizas el ensayo, ingresa el SPT, haces 45 centímetros, que ingrese el SPT 45 centímetros, retiras el SPT, ¿ok? Y vuelves a excavar otros, en este caso a perforar, otro metro o lo que tú decidas, perforas otro metro. Y otra vez ingresas el SPT y vuelves a chequear. Y otra vez vuelves a perforar. Entonces, en nuestro presupuesto, depende de la profundidad de exploración. Si les sale 5 metros, tendrían que considerar el costo del SPT para esos 5 metros y el costo de perforación también para los 5 metros que vas a perforar, ¿no? Ese es más o menos para los costos. Muy bien, entonces tienen 15 minutos para desarrollar el ejercicio en sus Jamboard, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Para el ensayo del más W, ¿es metro cuadrado o metro nada más? No, en el ensayo más W, como han visto, se tira los cables, se colocan los sensores, pero esa longitud del cableado es aproximadamente 64 metros, ¿no? 64 metros. Entonces, te mide solamente la velocidad de la onda de corte del punto central, ¿no? Para esta área que te están dando, podría recomendar o un ensayo más W o 2 ensayos más W, no más, porque es pequeño. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces les toca trabajar. Voy a volver a tomar lista. Por favor, no se olviden de tomar una captura de pantalla.
A ver, necesito que prendan su cámara los siguientes alumnos que voy a tomar lista. Benavides García se encuentra. Benavides, Cadillo, Castro, Flores, Gámez, Jamanca Iquipa, Jiménez Torero. Cadillo presente, aquí estoy. Presente, Solís, Gámez. Vargas y Sea. A ver, ahora sí. Entonces empiezo. Benavides García, ¿está presente? Ya, no está Benavides. Luego, Cadillo Sánchez. Sí, presente. Cadillo Sánchez, ¿dónde está? No te veo. Cadillo Sánchez. Ok, Presente, ya presente. te vi. Ujú. Perfecto, Cadillo Sánchez. Luego, Castro Mayor. No está. Flores García. Ok, ya Flores García. Luego Gámez Puchuri. Presente, Miss. Aquí estoy. Gámez Puchuri. Ok, perfecto. Gámez Puchuri. Luego Jamanca Iquipa. Presente, profesor. Ok, Jamanca. Jiménez Torero. No está Jiménez Torero. Solís Quiñones. Presente, profesora. Ok, ya lo vi, a Solís Quiñones. Vargas Claudio. No está. Y Sea Ramírez. Presente, Miss. Profesora, sí estoy, perdón, se estaba demorando en activar la cámara y el audio. A ver, Vargas Claudio, ya lo acabo de ver. Y Sea, ¿dónde está Sea? Presente. Presente, Sea Miss. Ramírez. Ok, ¿Escucha? perfecto. Sí, sí te escucho. Ya los vi ambos. Y listo. Profesora, disculpe, a mí no me ha llamado en la lista, ni al principio ni tampoco ahora. A ver, vamos a volver a verificar. Mi apellido es ¿Cuál Ramírez es tu Guardia. apellido? Un minuto. Dame un minuto, estoy tratando de volver a entrar al sistema, se cerró. ¿Y tu nombre? Es Ramírez Guardia. Marilyn Ramírez Guardia. Marilyn Frida Ramírez Guardia. Sí. Ya está. Ya. Ok. Ok, chicos, los dejo entonces con el Jamboard. Lo voy a cerrar a las 9:10. ¿Ya? Para que puedan responder el último Miss, ejercicio. Miss, Desde la- disculpe. ¿Puede mostrarme nuevamente, por favor, la parte que dibujó del SPT con rojo sobre el A ver. ensayo? Bueno, no se notan bien mis dibujos, pero si te sirve de algo, dame un minuto. ¿Qué era? ¿Esto?
Ajá, exacto. Entonces, y mis ahí esa duda, esa perforación de acá, o sea, o la muestra que toma el SPT, ¿tiene una medida exacta o es consideración Cuando, de uno? cuando metes el SPT, se Ujú. van registrando por cada 15 centímetros. Entonces haces 3 tramos de 15 centímetros. Entonces siempre vas a registrar 45 centímetros. 15, 15, 15. De esos 45 centímetros solamente se toman en cuenta 2 tramos. Pero en realidad, como a ti lo que te interesa para exploración es cuánto vas a profundizar, es siempre 45 centímetros con el SPT. Ok, Entonces, el tramo sí es a mi consideración, ¿verdad? sí, porque de repente la norma te dice hasta cada 1,5 metros que tendrías que analizar, pero algunos dicen, no, yo lo quiero hacer cada metro, u otros cada 50 centímetros, ¿no? Ok, Entonces, y me dice cuál es la perforación, digo, la muestra que no se toma en cuenta, la primera o cuál? ¿O todas? para las muestras, Ujú. claro, lo que pasa es que ya en el SPT, para tus datos del SPT, no es que no tomes en cuenta la muestra, sino en el número de golpes que tú anotas, en el SPT te dicen, ingresa cada 15 centímetros, tienes que ir anotando el número de golpes. Entonces, por ejemplo, dices, 15 primeros centímetros, ingresó con 5 golpes. Los siguientes 15, ingresó con 20 golpes. Los siguientes 15, ingresó con 15 golpes. ¿Con cuántos golpes ingresó en estos 45 centímetros? Alguien podría decir, voy a sumar los 3 tramos. No, pero solo se suman los 2 últimos tramos. Y el primero descartas. Ese es ya para el número de golpes, no para tu exploración. Ah, ok, no para la medida de profundidad, entiendo. No influye en la medida de profundidad. Ok, muchas gracias, Miss. Gracias. Bien, chicos, nos vemos la próxima semana. Lo cierro en 10 minutos el Jamboard y espero que